Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor de las moscas, favoréceme. Sí, los ojos están abiertos. Por eso se sentía observado, vigilado. Carl no les había puesto suficiente goma y los párpados se habían levantado como los visillos de una ventana. Y el chico de los Glick estaba mirándole. Sí, eso era. Tenía que hacer algo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí te traigo carne descompuesta y carroña hedionda. Sacar la tierra con la pala, eso era. Sacar la tierra, romper la cerradura con la pala y abrir el ataúd para cerrar esos ojos, espantosamente fijos. Mike no tenía la goma que usaban para eso, pero en el bolsillo llevaba 2 monedas de 25 centavos. Eso serviría. Plata. Sí, plata era lo que necesitaba el niño. El sol ya pasaba sobre el techo de la casa de los Marsden, y apenas si rozaba los abetos más altos y más viejos al oeste del pueblo. Hasta con los póstigos cerrados, parecía que la casa estuviera mirándole. Tú que volviste al muerto a la vida, da a nuestro hermano Daniel la vida eterna. Por conseguir tu favor ofrecí el sacrificio, con la mano izquierda te lo traigo. De pronto Mike Ryerson saltó dentro de la tumba y empezó a excavar furiosamente, arrojando la tierra afuera en sombrías explosiones. Finalmente la pala chocó con la madera y Mike empezó a apartar los últimos restos de tierra y pronto se encontró de rodillas sobre el ataúd, golpeando y volviendo a golpear el reborde del bronce de la cerradura. Por el arroyo las ranas habían empezado a croar. Un chotacabras cantaba en las sombras y más cerca se elevaba la aguda llamada de un grupo de chovas. Las 7:10. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. En el nombre de Dios, ¿qué estoy haciendo? Arrodillado sobre la tapa del féretro trató de pensar, pero algo en el fondo de su mente le instaba a darse prisa porque el sol se iba. Oscuridad, no me alcances aquí. Alzó la pala y una vez más la dejó caer sobre la cerradura. Se oyó un chasquido. Ya estaba rota. Levantó la vista en un último destello de cordura, con la cara sucia y surcada de sudor y tierra, los ojos convertidos en desorbitados globos blancos. Venus resplandecía en el escote del cielo. Jadeante salió de la tumba, se tendió cuán largo era y buscó las manijas de la tapa del ataúd. Las encontró y tiró. La tapa giró sobre sus goznes, con un chirrido como Mike lo había previsto, y al levantarse dejó ver primero el satín blanco, luego un brazo cubierto con una manga oscura. A Danny Glick le habían enterrado con su traje de primera comunión. Y después, la cara. A Mike se le congeló el aliento. Los ojos estaban abiertos, tal como él los había visto en su mente, bien abiertos y nada vidriosos. A la última luz moribunda del día, parecían resplandecer con una vida horrorosa, y esa cara no tenía la palidez de la muerte. Las mejillas parecían rebosar vitalidad. Trató de apartar los ojos del destello escalofriante de aquella mirada de hielo, y no pudo. Jesús, murmuró. El arco decreciente del sol se sumergió en el horizonte. ¡5! Mark Petrie estaba trabajando en la construcción de un monstruo, un Frankenstein. En su habitación,
mientras escuchaba la conversación de sus padres abajo en la sala. Su cuarto estaba en el piso alto de la casa que habían comprado en el sur de Jointer Avenue, y aunque ahora la casa se calentaba con una moderna caldera de petróleo, las viejas bocas de calefacción del primer piso se conservaban. Antes, cuando la calefacción de la casa consistía en una vieja cocina, las tuberías que llevaban el aire caliente habían servido para impedir que el primer piso se enfriara demasiado. Pese a lo cual, la mujer que desde 1873 a 1896 había vivido allí, se llevaba siempre a la cama un ladrillo caliente envuelto en franela. Ahora las tuberías servían para otros fines. Eran excelentes conductores del sonido. Aunque sus padres estuvieran en la sala, lo mismo podrían haber estado hablando de él al otro lado de la puerta. Una vez que su padre le había sorprendido escuchando a la puerta en su anterior casa, cuando Mark solo tenía 6 años, le espetó un viejo proverbio: ir por lana y volver trasquilado. Eso quería decir, le había explicado el padre, que uno puede oír que dicen de él algo que tal vez no sea precisamente de su agrado. Claro que había otro proverbio también: hombre prevenido vale por 2. A sus 12 años, Mark Petrie era más menudo que lo habitual para su edad, y de aspecto un tanto delicado. Sin embargo, se movía con una gracia y una ligereza poco comunes en los muchachos de esa edad, que suelen parecer todo codos, rodillas y cardenales. De cutis blanco, casi lechoso, sus rasgos, que cuando fuera mayor serían considerados aquilinos, parecían ahora levemente femeninos, cosa que ya le había traído algunos inconvenientes antes del incidente de Richie Boring en el colegio, de manera que había decidido encararlo a su manera. Empezó por un análisis del problema. Decidió que la mayoría de los matones eran grandes, feos y torpes. Asustaban a la gente porque podían hacerle daño, y para eso en la pelea eran sucios, de manera que si uno no tenía miedo de que le hicieran daño y si estaba dispuesto a pelear sucio, podía ganarle a un matón. Richard Boring había sido la primera confirmación cabal de su teoría. En la pelea del colegio, él y el matón habían empatado, lo que en cierto modo había sido una victoria. El matón magullado pero no sometido había proclamado a toda la comunidad escolar que él y Mark Petrie eran aliados. Mark, que pensaba que aquel bravucón era un idiota, no le contradijo. Él sabía ser discreto. Hablar con los bravucones no servía de nada. Al parecer, el único idioma que entendían los Richie Boring de este mundo eran los golpes. Y Mark suponía que por eso el mundo había ido siempre tan mal. Ese día le habían mandado a su casa, y su padre se había enojado, hasta que Mark, resignado a recibir los rituales azotes con un periódico doblado, le dijo que en el fondo, Hitler no había sido más que un Richie Boring. Eso había hecho que su padre riera hasta desternillarse, y hasta su madre esbozó una risita, y había evitado los azotes. ¿Tú crees que le ha afectado Henry?, preguntaba en ese momento June Petrie. Es difícil decirlo. Por la pausa, Mark supo que su padre estaba encendiendo la pipa. Hay que ver la cara inexpresiva que tiene. Sin embargo, las aguas quietas son profundas. Su madre siempre andaba diciendo cosas como las aguas quietas son profundas, o es el largo camino del que no se vuelve. Mark les quería mucho a los dos, pero a veces le parecían tan pesados como algunos libros de la biblioteca, e igualmente polvorientos. Piensa que venía a ver a Mark, continuó ella, a jugar con su tren eléctrico, y ahora
uno muerto y el otro desaparecido. No te engañes, Henry. El chico debe de sentirse afectado. Tiene los pies muy bien puestos en la tierra, insistió el señor Petrie. Y estoy seguro de que, sienta lo que sienta, mantiene el dominio de sí. Mark encoló el brazo izquierdo del Frankenstein en el hueco del hombro. Era un modelo Aurora, con un tratamiento especial que le daba un resplandor verde en la oscuridad. Como el Jesús de plástico que había ganado por aprenderse de memoria todo el Salmo 119 en la escuela dominical. A veces pienso que deberíamos haber tenido otro, decía en ese momento su padre. Entre otras cosas había sido bueno para Mark. Entre otras cosas habría sido bueno para Mark. No será porque no lo hayamos intentado, cariño, repuso su madre con tono picaresco. Un gruñido de su padre. Se produjo una larga pausa en la conversación. Mark sabía que su padre estaría hojeando el Wall Street Journal y su madre una novela de John Austen, o tal vez de Henry James. Las leía una y otra vez, y maldito si Mark le veía algún sentido a leer más de una vez un libro. ¿No te parece peligroso dejarlo jugar en el bosque detrás de la casa?, preguntaba ahora su madre. Dicen que por algún lado hay arenas movedizas. A varios kilómetros de aquí. Mark se relajó un poco y pegó el otro brazo del monstruo. Tenía una gran mesa cubierta de monstruos terroríficos Aurora, formando una escena que su propietario alteraba cada vez que agregaba un elemento nuevo al conjunto. Era una colección muy buena. En realidad era eso lo que iban a ver Danny y Ralphie la noche que... lo que fuera. No creo que haya inconveniente, declaró su padre. Mientras sea de día, claro. Bueno, pues espero que ese funeral espantoso no le provoque pesadillas. Mark casi podía ver el encogimiento de hombros de su padre. Tony Glick, pobre hombre. Pero el dolor y la muerte son parte de la vida. Ya debería estar acostumbrado a la idea. Tal vez. Otra pausa. Mark se preguntó qué seguiría ahora. El niño es el padre del hombre, tal vez. O es el arbolito joven al que hay que enderezar. Mark encoló el monstruo sobre su base, un túmulo con una lápida torcida en el fondo. En medio de la vida estamos en la muerte. Lo que es yo podría tener pesadillas. ¿Sí? Ese señor Foreman debe ser un verdadero artista, por espantoso que suene. Si realmente parecía dormido, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos y bostezar. Y no sé por qué la gente insiste en torturarse con esos servicios con el ataúd abierto. Es tan pagano. En fin, ya pasó. Sí, claro, es un buen chico. ¿No te parece, Henry? ¿Mark? Mejor no lo hay. Mark sonrió. ¿Habrá algo interesante en la televisión? Veámoslo. Mark prescindió de lo demás. Lo importante había terminado. Puso el modelo sobre el alféizar de la ventana para que se secara y endureciera. Dentro de 15 minutos su madre le llamaría para decirle que tenía que acostarse. Sacó su pijama del cajón superior de la cómoda y empezó a desvestirse. En realidad su madre se preocupaba sin necesidad por su equilibrio psíquico, en modo alguno frágil. Tampoco había motivos especiales para que lo fuera. En casi todos los aspectos, y pese a su constitución menuda y graciosa, Mark era un muchacho típico. Su familia era de clase media alta y aún seguía ascendiendo.
El matrimonio de sus padres era sólido. Los dos se amaban con firmeza, aunque en forma un tanto insípida. En la vida de Mark jamás había habido ningún trauma importante. Las pocas peleas que había tenido en la escuela no le habían dejado cicatrices. Se llevaba bien con sus compañeros y en general tenía las mismas aficiones que ellos.